Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde desenterramos nuestra historia con la ciencia. Hoy nos sumergimos en un lugar absolutamente clave para entender de dónde venimos. Hablamos de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Y para guiarnos, vamos a tomar como referencia una publicación muy completa. Los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, 150 años de exploraciones, excavaciones y ciencia. Y es que, es imposible hablar de arqueología en España, o yo diría que en el mundo, sin dedicarle un buen rato a Atapuerca. Nuestra misión hoy es entender cómo un conjunto de cuevas en una colina modesta de Burgos, se convirtió en este referente mundial, y sobre todo, qué nos ha revelado de nuestros antepasados más remotos. Es que es una historia fascinante. Mezcla la ciencia más puntera con el azar más puro. Y una curiosidad que se ha mantenido viva más de siglo y medio. No es ninguna exageración decir que Atapuerca ha obligado a reescribir los libros de historia de la evolución humana en Europa. Y no una, sino varias veces. Pues vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿Cómo arranca todo esto? Porque uno tiende a pensar que un lugar tan icónico, que siempre tuvo como un aura de misterio, ¿no? Que se sabía que ahí había algo importante. ¿Fue así? ¿Qué va? En absoluto. De hecho, los inicios son de lo más prosaicos. Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo XIX. Y ese no era el siglo de la arqueología como la entendemos hoy. Claro. Era el siglo de las ciencias naturales. El motor del mundo era la revolución industrial y con ella pues una necesidad tremenda de encontrar recursos, de encontrar minas. El interés inicial por Atapuerca no era para nada antropológico. A ver, para que me aclares. ¿Me estás diciendo que los primeros que llegaron allí no buscaban el origen de la humanidad, sino, carbón, hierro? Has dado en el clavo. La mentalidad era completamente otra. Fíjate, la primera publicación científica sobre Atapuerca es de 1868. Ajá. El título es Descripción con planos de la llamada Cueva de Atapuerca. Y los autores no eran arqueólogos, eran dos ingenieros de minas, Pedro Sampayo y Mariano Soaznavar. Su trabajo no era un estudio de fósiles, era una descripción topográfica. Eso sí, para la época, de una precisión increíble. Su objetivo era mapear el subsuelo, pero, claro, sin quererlo, pusieron el foco en ese lugar. Supongo que una vez que algo aparece en una publicación científica, aunque sea de ingeniería, ya despierta la curiosidad de otros. Exacto. Ese informe técnico fue la chispa. Puso a Atapuerca en el mapa. Y, motivó las primeras visitas ya con otros ojos. Por ejemplo, solo 2 años después, en 1870, Laureano Pérez Arcas, que era el director del Museo de Ciencias Naturales, organizó una pequeña expedición. ¿Y encontró algo? Hizo una cata muy modesta en la entrada de una cueva y encontró unos fragmentos de cráneos, restos de animales. Eran las primeras miguitas de pan. Pero nadie, absolutamente nadie en ese momento, podía ni imaginar la magnitud de lo que había bajo sus pies. Y aquí es donde la historia da un giro de guión que es que parece de película, porque el gran descubrimiento, el que de verdad pone a Atapuerca en la órbita mundial, no es fruto de una investigación, sino de un accidente colosal. Un accidente provocado por el progreso. Vaya ironía. A finales del 19 se proyecta una línea de ferrocarril para llevar hierro y carbón desde la Sierra de la Demanda hasta los Altos Hornos de Vizcaya. Y la Sierra de Atapuerca era un obstáculo en el camino. Y claro, había que quitarlo de en medio. La solución de la ingeniería de la época fue simple y brutal. En lugar de rodear la colina, decidieron cortarla por la mitad. Espera, ¿cómo que cortarla por la mitad? ¿Abrieron una zanja gigante a través de la montaña? Sí. Una trinchera de 1 kilómetro de largo y en algunos puntos de más de 15 metros de profundidad, con dinamita a picos. Y al hacerlo, sin que nadie fuera consciente, estaban haciendo el mejor sondeo arqueológico posible. Increíble. Ese corte dejó al descubierto, como las páginas de un libro abierto, las secciones de varias cuevas que estaban totalmente cegadas, rellenas de sedimentos de cientos de miles de años. O sea que el mayor avance para la prehistoria europea fue gracias a una obra de ingeniería que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Es que la ironía es brutal. Es una ironía geológica, sí. Esa trinchera, que todavía se puede visitar, partió por la mitad yacimientos que hoy son mundialmente famosos. Grandolina, Complejo Galería y la Cima del Elefante. La obra del tren nos regaló, por pura chiripa, una ventana a más de 1 millón de años de ocupación humana. Pero lo más increíble, dices, es que el tesoro estaba ahí,
a la vista de todos, y nadie supo leerlo. ¿Cómo es posible? ¿Nadie vio los huesos o las capas de tierra de distintos colores? Pues no hay constancia de que los obreros o los ingenieros le dieran la más mínima importancia. Tuvieron que pasar décadas. No fue hasta 1926 cuando el geólogo José Royo y Gómez, al estudiar el corte, fue el primer científico en darse cuenta de la antigüedad de esos rellenos. Entendió la secuencia, vio que aquello era un archivo del pasado de un valor incalculable. Pero curiosamente, no encontró ni restos humanos ni herramientas. El libro estaba abierto, pero el idioma aún era desconocido. Es alucinante. Pero mientras la trinchera esperaba a ser leída, en otras partes de la cueva sí que había una búsqueda activa, aunque fuera de otra cosa, del gran arte, prehistórico, ¿verdad? El boom de Altamira. Sí, claro. A principios del siglo XX, tras la validación de Altamira, se desató una auténtica fiebre del oro por encontrar arte rupestre. Y Atapuerca, pues no fue una excepción. En 1910, el prehistoriador Jesús Carballo anuncia a bombo y platillo que ha encontrado en la Cueva Mayor una figura que él identifica como una cabeza de caballo de estilo paleolítico. Y eso colocaba a Atapuerca en el mapa del arte, ¿no? Claro, de repente la situaba en el club del gran arte prehistórico europeo. Pero aquí la historia se vuelve a enredar, porque no todo el mundo estaba de acuerdo. Y entra en escena uno de los grandes nombres de la prehistoria. Entra en escena el papa de la prehistoria de la época, el abate francés Henri Belouil. Un personaje con un prestigio inmenso y, por lo que se ve, con un ego a la misma altura. 2 años después visita la cueva, examina la pintura y suelta 2 bombas. A ver. Que no es un caballo, sino un oso. Y la segunda, y esta le dolió más a Carballo, que el descubridor no fue él, sino otro, y se atribuye a sí mismo parte del mérito. Ahí empieza una polémica muy agria. Espera, ¿cómo es posible que el prehistoriador más famoso del mundo se equivoque en si es un caballo o un oso, y encima se atribuye el mérito? Suena una polémica de egos gigantesca. Y lo fue. Pero lo fascinante no es la disputa en sí, sino cómo esta pintura es un caso de estudio perfecto sobre cómo funciona la ciencia, con dudas, revisiones y a veces callejones sin salida. Durante décadas, la autoridad de Bruel fue tal que casi nadie se atrevió a dudar de la autenticidad paleolítica. Sin embargo, ya en los años 20, el geólogo Royo y Gómez, el de la trinchera, sugirió discretamente que a él le parecía una pintura moderna. O sea, que ya había dudas desde el principio, pero el peso de la autoridad pues las silenció. ¿Y qué ha pasado después? Pues que la ciencia ha seguido avanzando. En 2001, un estudio concluyó que sí, que era un équido, como decía Carballo, pero que probablemente había sido pintado a principios del siglo XX, dándole la razón a Royo y Gómez. Pero la historia no acaba ahí. Muy recientemente se han aplicado técnicas de análisis químico, microespectroscopía Raman, datación por radiocarbono, y los resultados la sitúan entre la Edad Media y la Edad Moderna. Aunque, ojo, los propios autores avisan de que la muestra podría estar contaminada. Entonces, lo que durante décadas estuvo en los manuales como una joya del arte paleolítico, resulta que podría ser medieval o una falsificación. Es un ejemplo perfecto de que la ciencia se corrige a sí misma, de que nada es un dogma. Exacto. Y esa capacidad de autocrítica es lo que nos lleva a la era moderna de Atapuerca. El punto de inflexión definitivo llega en 1978. Aterriza en los yacimientos un equipo joven, con ideas nuevas y un enfoque multidisciplinar, dirigido por un visionario, el paleontólogo Emiliano Aguirre. Suena muy bien eso del enfoque multidisciplinar, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Qué hicieron diferente para tener éxito donde otros no lo tuvieron durante un siglo? Significó un cambio de paradigma total. Abandonaron la vieja arqueología, que era casi una caza del tesoro en busca del fósil director, de la pieza bonita para la vitrina del museo. En su lugar, implantaron una excavación sistemática, en extensión, entendiendo que no estaban extrayendo solo huesos, sino reconstruyendo un ecosistema completo. Entiendo. No se trataba de encontrar cosas, sino de entender contextos. Cada esquirla de sílex, cada hueso de ratón, cada grano de polen, todo era tan importante como un cráneo humano. Un trabajo mucho más lento, me imagino, y minucioso. Pero con esa nueva forma de mirar empezaron a aparecer los tesoros de verdad. Háblanos de esas
joyas de la corona, que hacen de Atapuerca un lugar único. Hay dos hallazgos que son sencillamente de otra dimensión. El primero es la cima de los huesos. Imagina una cueva, profunda, laberíntica. Para llegar a este punto hay que bajar por una cima vertical de 13 metros, un lugar oscuro de acceso muy difícil. Y en el fondo de esa cima se ha encontrado la mayor acumulación de fósiles humanos del Pleistoceno de todo el mundo. ¿De qué cifras estamos hablando cuando dices la mayor acumulación? Hablamos de más de 7.000 fósiles humanos, con una antigüedad confirmada de 430.000 años. Pertenecen a un mínimo de 28 individuos de la especie Homo heidelbergensis, los antepasados directos de los neandertales. Hay hombres, mujeres, adolescentes, niños, toda una comunidad. Y ahí está Miguelón, ¿no? Ahí está el famoso cráneo 5, Miguelón, que fue portada de la revista Nature en el 93 y se convirtió en un ícono mundial de la evolución humana. Un momento, has dicho que los encontraron al fondo de una cima vertical de 13 metros. ¿Cómo llegaron hasta allí 28 cuerpos? Y hay un detalle más, un objeto que convierte este yacimiento en algo casi poético. Esa es la gran pregunta, y nos lleva a una de las hipótesis más bellas de la paleoantropología. Junto a esos miles de restos humanos, mezclados con huesos de carnívoros, se encontró una única herramienta de piedra. Solo una. Solo una. Un bifaz de cuarcita rojiza, una especie de hacha de mano tallada con una simetría exquisita. No parece que se haya usado, y el material además no es de la zona, fue traído desde varios kilómetros. Una sola herramienta entre miles de huesos. No pudo caerse por accidente. ¿Qué os hace pensar que es intencionado? Podría ser casualidad, pero la probabilidad es mínima. La hipótesis que plantea el equipo es revolucionaria, que la cima de los huesos podría ser el primer testimonio de un comportamiento funerario, que esos cuerpos fueron arrojados intencionadamente a la cima y que ese bifaz, Excalibur, fue una ofrenda. El primer acto simbólico del que tenemos constancia. Es que es sobrecogedor pensar en ello. Y el segundo gran hallazgo. Para el segundo, volvemos a la trinchera del ferrocarril, al yacimiento de Grandolina. En el verano del 94, excavando un nivel, el TD6, el equipo empezó a encontrar algo que, según los libros, no debería estar allí. Restos humanos de más de 780.000 años de antigüedad. ¿Y por qué fue un impacto tan grande? Entiendo que es muy antiguo, pero ¿qué paradigma rompía? Rompía por completo el consenso de la época. Hasta entonces se pensaba que los primeros humanos no habían llegado a Europa occidental hasta hace como mucho medio millón de años. Se creía que las glaciaciones habían hecho de Europa una fortaleza. Este hallazgo adelantaba el reloj del poblamiento europeo en más de 300.000 años de un plumazo. Fue una bomba. Una bomba. Y el estudio de esos restos, tan antiguos pero con rasgos sorprendentemente modernos en la cara, dio lugar a la definición de una nueva especie humana, Homo antecessor. Y por si fuera poco descubrir una especie que reescribe la historia, Homo antecessor venía con una sorpresa bastante macabra. Efectivamente, los huesos fósiles de estos individuos, de niños y de adultos, presentaban marcas de corte, fracturas, golpes hechos con herramientas de piedra, marcas idénticas a las que se veían en los huesos de los ciervos y caballos que comían. La conclusión era inequívoca. Practicaban el canibalismo. Vaya. No sabemos si era ritual o por pura supervivencia, pero se comían entre ellos. El equipo moderno no solo encuentra una acumulación sin precedentes de preneandertales con posibles tintes simbólicos, sino que también descubre una especie nueva que reescribe la llegada de los humanos a Europa. Atapuerca se convirtió en el epicentro de la paleoantropología mundial. Exacto. Y esa posición de liderazgo no ha hecho más que consolidarse en el siglo XXI. El proyecto ha seguido evolucionando. Ya no se trata solo de encontrar el próximo gran titular, sino de completar toda la secuencia cronológica de la ocupación humana en la sierra. Como rellenar los huecos que quedaban en la historia, ¿no? Precisamente. El objetivo ahora es tener una crónica ininterrumpida. Y para eso se han abierto nuevas excavaciones buscando específicamente a los neandertales clásicos, que faltaban, a los primeros Homo sapiens, a los agricultores del Neolítico. Y en ese proceso han vuelto a batir récords. En la cima del Elefante, en la trinchera, se encontraron en 2007 restos humanos de más de 1.200.000 años. Increíble. Los más antiguos de Europa occidental en cueva. Y supongo que la tecnología con la que se aborda todo esto ha cambiado radicalmente. Ya no son solo picos y pinceles. No, ¿cómo se excava en el siglo XXI?
Para nada. Atapuerca siempre ha sido un laboratorio de vanguardia. Fueron pioneros en los 90 en usar PDAs y sistemas de información geográfica para registrarlo todo digitalmente. Pero la verdadera revolución ha venido con la bioquímica y la física. Se ha conseguido extraer y analizar ADN mitocondrial y nuclear de fósiles de la cima de los huesos de más de 400.000 años, algo que hace una década era ciencia ficción. ¿Y qué tipo de información te da eso que no te den los huesos? Pues nos permite establecer relaciones de parentesco, no solo entre ellos, sino con otras especies como neandertales o denisovanos, y más allá de la genética, se usan nuevos sistemas de datación, isótopos cosmogénicos, luminiscencia, que dan fechas mucho más precisas. Se usan escáneres 3D, microtomografía computerizada, que es como un tag médico, para ver el interior de un fósil sin romperlo. Es una pasada. Podemos ver las líneas de crecimiento diarias del esmalte de un diente y saber a qué ritmo se desarrollaba un niño hace 800.000 años. Entonces, Atapuerca no es solo un lugar donde se desentierran huesos. Es un laboratorio de vanguardia que sigue empujando los límites de lo que sabemos y de lo que podemos saber sobre nuestros orígenes. Y lo que es más importante, sigue generando nuevas y mejores preguntas. Haciendo una recapitulación, hemos viajado desde una descripción de ingenieros de minas en el siglo XIX a un descubrimiento accidental por un ferrocarril, de ahí a una polémica sobre una pintura que quizá no era lo que parecía, hasta llegar a la ciencia de vanguardia y a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Atapuerca es la historia de cómo la curiosidad, el método y una dosis de suerte pueden transformar una simple colina en una ventana a más de 1 millón de años de nuestra historia. Sí, y si nos quedamos con una sola imagen, creo que debe ser la de la cima de los huesos. Decenas de cuerpos de nuestros ancestros acumulados en la oscuridad del fondo de una cueva junto a una única herramienta de un color llamativo, bellamente tallada. Esto los lleva más allá de la ciencia pura y dura. Plantea una pregunta fundamental. Sí. Estamos ante el primer acto simbólico, el primer rito funerario de la humanidad. El primer indicio de que nuestros antepasados se preguntaban por la vida y la muerte hace casi medio millón de años. Esa es la pregunta que Atapuerca nos deja flotando en el aire. Y que nos obliga a mirar esos lejanos parientes no solo como objetos de estudio, sino como seres con una complejidad que nos conecta directamente con lo que significa ser humano. Fragmentos del tiempo. Hasta nuestro próximo capítulo.